Día 111. Comenzamos un nuevo día para poder escuchar, para poder recibir la palabra de Dios. Vamos a estar orando, voy a estar orando por tu vida, para que Dios te ayude, y voy a estar orando también por mí, para que Dios me ayude a leerte la palabra de Dios de la manera correcta, lo más fiel posible a lo que Dios quiere que diga su palabra. Siempre es esa mi preocupación, estar haciéndolo bien, estar transmitiéndote la palabra de Dios con la intención que Dios quiere que sea transmitida. Esa es mi preocupación, mi anhelo, y bueno, voy a estar orando por eso, y también te pido que ores por mí, que cuando te acuerdes estés orando por mí. Yo oro por vos para que Dios te ayude a terminar este desafío, a recibir todo el año la palabra de Dios. Orá por mí, te pido también, para que pueda cumplir este desafío y te pueda acompañar hasta el final. Vamos a estar orando. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu amor es inmenso y gracias porque tú siempre nos quieres sostener en cada momento. Yo te pido que bendigas a quien me está escuchando, que tú fortalezcas su vida, que tú sanes si está con enfermedad o con debilidad en el nombre poderoso de Jesús. Que tú le fortalezcas, que tú le ayudes, sea cual sea la dificultad que esté atravesando, porque tú eres Padre que nos quieres sostener, que nos quieres ayudar en cada momento. Y ayúdame, Padre, a poder transmitir la palabra de la manera correcta. Ayúdame, guíame, tómame, Espíritu Santo, y ayúdame a compartirla de la manera correcta. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén significa así sea. Por si seguramente capaz que lo sabía, capaz que no. Amén significa así sea, Señor, así sea. Jueces capítulo 7 es lo que vamos a arrancar a leer en el día de hoy. Ayer vimos la vida de Gedeón. ¿Te acordás? Ese hombre que se escondía de los madianitas, que era muy temeroso, y se sentía con poco valor, con poca importancia, pero Dios lo sale a buscar y le dice: yo te estoy eligiendo a vos. Dios no está buscando gente perfecta ni gente súper valiente. ¿Cómo fue el caso de Gedeón? Que aunque Dios se le había aparecido, cuando va a tener que ir a enfrentar la batalla, le pide confirmación a Dios con el montoncito de lana, que aparezca seco, que aparezca mojado, y Dios le da esas confirmaciones para transmitirle seguridad de que Él estaba con él, de que Él lo había llamado. Jueces capítulo 7 comienza y dice así: Entonces Jerobaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: Tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Quiero hacer un paréntesis acá. Te venía diciendo que Dios no está buscando personas súper valientes y súper espectaculares, pero sí necesita gente que le crea. Entonces, por ejemplo, Josué, Dios, cuando arranca el libro de Josué, vimos que Dios le decía que lo mandaba que se esforzara, que fuera valiente, que no tuviera miedo. Ya Josué tenía ciertas inseguridades, como todo, pero con inseguridades y todo, iba para adelante. Le creía a Dios. Entonces Dios necesita gente que le crea. No busca gente perfecta o gente que no tenga un poco de inseguridad, un poco de temor. Pero gente que lo mire a él y diga: bueno, yo no soy nada, tengo mis cosas, pero Dios está conmigo, voy a ir para adelante. Entonces acá 22.000 no le creen a Dios, no creen que van a vencer a los madianitas. No están viendo a Dios. Sigo, versículo 4. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en dos grupos.
En un grupo, pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En otro grupo, pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas, y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. «Tuve un sueño», decía el hombre, «en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba». Su compañero le respondió: «Tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados». Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: «¡Levántense! Porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas». Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo: «Fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten: ¡por el Señor y por Gedeón!». Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida, los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban: «¡Una espada por el Señor y también por Gedeón!». Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín que decían: «Desciendan para atacar a los madianitas, frénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Bet-Bará». Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo. Capturaron a Oreb,
y a Seb, los dos comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Seb en el lagar de Seb, y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Ahí finalizamos Jueces capítulo 7 y vemos esta victoria increíble de Israel contra Madián, que fue victoria de Dios. Fíjate que con tan solo 300 soldados Gedeón le gana a un ejército inmenso, súper numeroso, porque Dios le dio la victoria. Dios no tiene límite. Fíjate que en la inseguridad de Gedeón, Dios le pone un sueño en los enemigos, en los madianitas, para asustarlos, para que tuvieran miedo de que llegara Gedeón, y con tan solo 300 Dios les dio la estrategia con un cuerno de carnero, con una antorcha encendida. Y claro, la oscuridad de la noche, si no es una noche de luna llena, los hombres los madianitas veían fuego, 300 antorchas de fuego alrededor, gente que gritaba, ruido de cuernos de carnero, y se empezaron a perseguir, a matar entre ellos, a salir corriendo. Dios le dio la victoria con tan solo 300 soldados. Y esto nos enseña que no importa la dificultad que podemos estar atravesando, si Dios está con nosotros, la victoria es segura, siempre. Quiero transmitirte esa certeza, eso que te llene de fe. Con Dios siempre se gana. Jueces capítulo 8 dice así: Entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Pero Gedeón les contestó, ¿qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Seb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad, por favor, denles algo de comer a mis guerreros. Están muy cansados. Estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot le respondieron, primero captura a Seba y a Salmuna y después alimentaremos a tu ejército. Entonces Gedeón les dijo, cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto. Desde allí Gedeón subió a Peniel y una vez más pidió alimentos, pero obtuvo la misma respuesta. Así que le dijo a la gente de Peniel, cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Para entonces, Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 15.000 guerreros, que era todo el ejército que quedaba de los ejércitos aliados del oriente, porque ya habían matado a 120.000. Entonces Gedeón rodeó por la ruta de las caravanas que está al oriente de Nova y Jocbea y tomó al ejército madianita por sorpresa. Así que Seba y Salmuna, los dos reyes madianitas, huyeron, pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Después, Gedeón regresó de la batalla por el paso de Eres. Allí capturó a un joven de Sucot y le exigió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes y ancianos de la ciudad. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes, aquí están Seba y Salmuna. Cuando pasamos por aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo, primero captura a Seba y Salmuna y después alimentaremos a tu agotado ejército. Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas del desierto para darles una lección. También derribó la torre de Peniel y mató a todos los hombres de la ciudad. Después le preguntó a Seba y a Salmuna, los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? ¿Se parecían a ti? Le contestaron, todos tenían el aspecto de un hijo de rey.
«Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre», exclamó Gedeón. «Tan cierto como que el Señor vive, les aseguro que no los mataría si ustedes no los hubieran matado a ellos». Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: «¡Mátalos!». Pero Jeter no sacó la espada porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: «Sé hombre, mátanos tú mismo». Entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: «Gobiérnanos, tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes porque nos has rescatado de Madián». Pero Gedeón respondió: «Yo no los gobernaré ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Sin embargo, tengo una petición que hacerles: que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos». Como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban aretes de oro. «Con todo gusto», le contestaron. Así que extendieron un manto y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madián, ni las cadenas que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal, pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián, y este nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años. Luego Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa. Le nacieron 70 hijos varones, porque tuvo muchas esposas. Además tuvo una concubina en Siquem que le dio un hijo, a quien él llamó Abimelec. Gedeón murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joás en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su dios. Se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jerobaal, es decir, Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. Ahí finalizamos Jueces capítulo 8, donde vemos un Gedeón que no era perfecto, como ninguno de nosotros lo somos. Por ejemplo, eso de pedir los aretes de oro para hacer un efod, que después dice claramente la Biblia que ese efod sagrado se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia, porque los israelitas se prostituyeron y comenzaron a rendirle culto. A eso fue parecido a lo que hizo Aarón. ¿Te acordás cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley? Y Aarón construyó ese becerro de oro y los israelitas empezaron a adorarlo. No sé qué le pasó a Gedeón acá, la verdad. Falló. Vemos también un Gedeón que pone en una situación difícil a su hijo. Era un muchacho jovencito y le pide que mate a Seba y Salmuna. Y el muchacho quedó ahí, no sacó la espada porque era apenas un muchacho y tenía miedo, ¿viste? No fue tan buen padre ahí, por lo visto tuvo 71 hijos, fue una cosa de tener hijos por todos lados, con muchas mujeres. No era perfecto Gedeón, también era muy rencoroso, ¿viste? Que como no le habían dado comida la gente de Sucot, él regresó después, agarró a los líderes con espinas y los castigó para darles un ejemplo. Los castigó con espinas y zarzas, dice la Biblia, para darles una lección. Yo no sé, si me parece para mí que estuvo mal. Pero bueno, vamos a quedarnos con algo bueno de Gedeón. El versículo 23, cuando Gedeón dice: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, el Señor los gobernará. Esa frase es muy linda de Gedeón, más allá que después hizo ese efod de oro y la gente se prostituyó adorándolo. No era perfecto Gedeón, pero en su imperfección, como todos nosotros, fue usado por Dios para traer paz a Israel. Nos vamos para Hechos capítulo 22. Y antes de comenzar a leerte el 22, quiero repasar el final del capítulo 21, en el que Pablo se encontraba ante una multitud que lo quería linchar, que lo quería matar,
y habla con el comandante. Y Pablo le decía, por favor, permítame hablar con esta gente. Y el comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso en pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Ahora sí, arranco con Hechos capítulo 22, que son las palabras de Pablo. Pablo dice así: Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo: Soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos, dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté, y la voz contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se me puso a mi lado y me dijo: Hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar, pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén, y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía: Date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti, y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar: ¡Llévense a ese tipo! ¡No es digno de vivir! Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿Es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿Qué está haciendo? ¿Este hombre es un ciudadano romano?
Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, «Dime, ¿eres ciudadano romano?» «Sí, por supuesto que lo soy», respondió Pablo. «Yo también lo soy», dijo el comandante entre dientes, «y me costó mucho dinero». Pablo respondió, «Pero yo soy ciudadano de nacimiento». Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Ahí finalizamos la lectura del día de hoy y mañana vamos a continuar porque viste que el comandante ordenó a los sacerdotes que se reunieran en el Concilio Supremo porque quería averiguar de qué se trataba el problema. No llegaba a entender realmente por qué esta gente estaba tan enojada con Pablo. Mañana vamos a continuar con todo esto y algo que quiero resaltar para finalizar, algo que aprendo de ver a Pablo, es que Pablo utilizaba todos los recursos que tenía a mano, su ciudadanía, su idioma, como vimos que para hablar a esta gente y lo escuchara utilizó el arameo. Él utilizaba todos los recursos que tenía, que quiero que entendamos esto, eran recursos naturales, era de su formación. Él utilizaba los recursos sobrenaturales, creía en el poder de la oración, creía en los milagros, creía en las sanidades, creía en todas las liberaciones, él creía en todo lo sobrenatural, pero también utilizaba los recursos naturales que tenía. Y quiero recordarte que Jesús nos dijo, los envío como ovejas en medio de lobos, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Los cristianos, los que creemos en Jesús, tenemos que ser vivos también para saber, como Pablo, utilizar los recursos que tenemos a mano para resolver situaciones también. Así que pidámosle a Dios por milagros, por cambios sobrenaturales, porque Dios se manifieste de una manera gloriosa, como sanando, destrabando cosas que son complicadas de solucionar. Todo lo que podemos pedir en oración está bien que lo hagamos, pero también pidámosle que abra nuestros ojos para darnos cuenta de qué recursos ya tenemos a mano y podemos utilizar para resolver los problemas del día. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.